Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta sesión ordinaria mensual de la Sociedad de Médicos. El día de hoy tenemos un simposio muy interesante coordinado por el doctor Ismael Domínguez y que incluye actualidades en tratamiento de neoplasias hepáticas. Creo que cubre aspectos importantes, tanto quirúrgicos como no quirúrgicos. Y los esperamos a la comida terminando. Todos están invitados. Los que quieran quedarse, con mucho gusto. Doctor Ismael Domínguez. Muchas gracias, doctor Torres, por la oportunidad. También queremos agradecer al doctor Arturo Mendoza y a la Sociedad de Médicos de Médica Sur por la oportunidad de coordinar esta sesión. Vamos a iniciar nuestra primera plática con la doctora maestra en ciencias Mónica Meneses Medina, es oncóloga médica y nos va a hablar sobre inmunoterapia y quimioterapia en neoplasias hepáticas. La doctora Meneses entrenó en nutrición y en Italia en tumores neuroendocrinos. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar sobre la inmunoterapia y la quimioterapia en las neoplasias hepáticas. Aquí están mis conflictos de interés y me gustaría empezar solamente recordando que las neoplasias hepáticas son tumores muy frecuentes a nivel mundial y en México. A nivel mundial ocupan el 6º lugar en incidencia y el 3er lugar en mortalidad. Y en México ocupan el lugar número 8 en incidencia y el lugar número 4 en mortalidad. Se pueden dar cuenta entonces que es un tumor que es altamente letal. Ahora, cuando hablamos de neoplasias hepáticas, nos podemos referir a diferentes tipos de cánceres, desde las metástasis hepáticas por otros tumores, por ejemplo, de cáncer colorectal, a tumores que son propios del hígado, como los tumores de la vía biliar, el colangiocarcinoma o el carcinoma hepatocelular, o tumores menos frecuentes, como los tumores mixtos, la variante fibrolamelar, el angiosarcoma, entre otros. Para esta plática yo me voy a enfocar en el colangiocarcinoma y en el carcinoma hepatocelular. Empezando con los tumores de la vía biliar, que también se les conoce como colangiocarcinoma, aunque se pueden localizar en diferentes lugares de la vía biliar, cuando hablamos de las neoplasias hepáticas nos referimos a los tumores de la vía biliar intrahepáticos, que estos representan el 26% de los tumores de la vía biliar. Y sabemos que, como les decía antes, son tumores altamente letales que independientemente de la etapa clínica en la que se encuentren, tienen un pobre pronóstico. La sobrevida a 5 años cuando la enfermedad es localizada es menor al 50%. Con una enfermedad localmente avanzada alcanza apenas el 27% y en enfermedad avanzada la sobrevida a 5 años es de menos del 5%. En esta imagen pueden ver de manera general las recomendaciones de tratamiento de la Sociedad Europea de Oncología. Y como pueden ver, el tratamiento va a depender de la etapa clínica. Para las etapas tempranas, que representan apenas un 10 a 20% de los tumores, la piedra angular del tratamiento es la cirugía. Sin embargo, siempre se recomiendan abordajes multidisciplinarios, ya que la intención del tratamiento en esta etapa es curativa. Entonces, va la cirugía y después nosotros, oncólogos médicos, administraremos quimioterapia para mejorar los desenlaces. La quimioterapia que está aprobada para esta etapa es la quimioterapia con capecitabina. Esto fue gracias al estudio VILCAP, un estudio aleatorio en el que los pacientes después de la cirugía iban o a vigilancia o a quimioterapia. Y como pueden ver en esta curva, lo que encontramos fue que los pacientes que recibían quimioterapia con capecitabina tenían una mejor supervivencia versus aquellos pacientes que solo se operaban y no recibían ningún tipo de quimioterapia adyuvante. Ahora, cuando estamos ante una etapa localmente avanzada, ¿qué quiere decir? Que si bien el tumor no ha dado metástasis, está a lo mejor tan extenso localmente que podría ya ser irresecable. En ese contexto y en el escenario de enfermedad metastásica, en general hablamos de un tratamiento que es paliativo, es decir, ya no podemos curar. La enfermedad localmente avanzada representa el 30 a 40% de los tumores de la vía biliar y la enfermedad metastásica un 40 a 60%. Y en estas etapas
desde hace más de una década el tratamiento recomendado era la quimioterapia a base de gemcitabina cisplatino. Más recientemente aparecieron nuevos estudios en los que se observó que si agregamos inmunoterapia en la primera línea de tratamiento de la enfermedad metastásica para estos tumores, podemos mejorar los desenlaces. Entonces, el estudio TOPAZ demostró que en los pacientes con enfermedad metastásica o irresecable que recibían, además de la quimioterapia, durvalumab, que es un anticuerpo monoclonal de inmunoterapia, la supervivencia era mejor a 2 años, casi del doble, versus los pacientes que solamente recibían quimioterapia. Y además había mejores tasas de respuesta. Esto también lo replicamos en otro estudio en el que en lugar de durvalumab se administró pembrolizumab, pero al mismo esquema de quimioterapia, gemcitabina cisplatino, y también se demostró una ventaja en sobrevida global. Es por eso que hoy en día el tratamiento de primera línea para estos tumores es la combinación de quimioterapia con inmunoterapia. Sin embargo, también es importante que desde el momento en que se hace el diagnóstico de un tumor irresecable o metastásico, hagamos un análisis molecular. Todos los pacientes con tumores de la vía biliar deberían tener un análisis molecular completo, ya que es de los tumores en donde se pueden encontrar más blancos accionables para los que existen tratamiento, hasta en un 30% de los casos. Entonces se recomienda desde el momento del diagnóstico que hagamos estas pruebas, ya que de acuerdo a la alteración molecular que encontremos, existen diferentes blancos de tratamiento. Les presento en esta diapositiva brevemente los diferentes tratamientos que tenemos para las diferentes mutaciones. Por ejemplo, si un paciente tiene inestabilidad de microsatélites o carga mutacional alta, estos pacientes pueden ser candidatos a recibir inmunoterapia y, a pesar de que el paciente se encuentra en una segunda o tercera línea, mejorar los desenlaces, tanto en respuesta como en sobrevida. Si encontramos una mutación en IDH, también tenemos una molécula específica que se llama ivosidenib y que también en segunda o tercera línea mejora los desenlaces de los pacientes, tasas de respuesta y supervivencia. Si encontramos una fusión en FGFR2, también tenemos un par de drogas, pemigatinib, futibatinib, que de igual forma mejora los desenlaces de los pacientes. Si encontramos una mutación en BRAF, también podemos dar tratamiento dirigido, y finalmente si encontramos amplificación en el gen de HER2, también tenemos terapia dirigida que de igual manera mejora los desenlaces de los pacientes. Y un ejemplo, esta paciente de 63 años que se le diagnosticó un adenocarcinoma de la vía biliar, era recurrente, antes se había operado, regresó el cáncer, era metastásico a hígado y ya había progresado a 2 líneas de tratamiento, gemcitabina cisplatino, Folfox. Se le hizo un análisis molecular, se encontró que tenía carga mutacional alta y empezamos tratamiento con inmunoterapia. De tener un antígeno basal de más de 20,000, esta lesión hepática, después de 15 meses de inmunoterapia, el antígeno estaba ya en rangos normales y teníamos ya solamente esta lesión. Finalmente, algunos meses después, la paciente progresó, pero en tercera línea tuvo una supervivencia de 30 meses. De ahí la importancia en que tenemos que siempre buscar blancos accionables. Entonces, de manera preliminar, hasta esta parte de los tumores de la vía biliar, los mensajes importantes son que son tumores agresivos, de pobre pronóstico, que el tratamiento con quimioterapia está indicado en todas las etapas clínicas, las combinaciones de quimio más inmuno se recomiendan en la enfermedad avanzada o irresecable, y siempre hay que hacer análisis molecular para buscar este tipo de blancos. Ahora, pasando al carcinoma hepatocelular, aquí me gustaría recordarles que es una enfermedad compleja, en el que hay coexistencia de 2 enfermedades en un gran porcentaje de los pacientes, cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular. Y además, desafortunadamente, la mayor parte de los pacientes se presentan con enfermedad irresecable. Hace algunos años, realmente teníamos pocos tratamientos. Hasta el 2018, pues el único tratamiento que teníamos disponible era el sorafenib, con muy pobres tasas de respuesta y una sobrevida que era menor a 1 año. Sin embargo, a partir del 2020 hubo un boom en el desarrollo de nuevos tratamientos, de combos de inmunoterapia, que han revolucionado y cambiado el paradigma del tratamiento del carcinoma hepatocelular. ¿En quiénes está indicado la inmunoterapia? No tenemos duda que está indicado en los pacientes que tienen enfermedad avanzada, irresecable, que tienen invasión macrovascular. Sin embargo, también algunos pacientes que tengan etapas más tempranas, pero que tengan enfermedad difusa, bilobar, también se podrían
beneficiar de la inmunoterapia. Aquí lo importante es que se tenga una adecuada preservación de la función hepática. ¿Y por qué se recomienda la inmunoterapia? Tenemos 3 estudios que fueron los principales estudios en los que se encontró el beneficio de estas combinaciones. El primero de ellos fue el estudio IMbrave, en el que se combinó atezolizumab más bevacizumab y se comparó con sorafenib, que era nuestro estándar de tratamiento. Lo que observamos es que hubo una mejor sobrevida en los pacientes que recibían atezolizumab más bevacizumab comparado con los que tenían solamente sorafenib. Además, nunca habíamos visto tasas de respuesta de hasta un 30% y vemos cómo a seguimiento a largo plazo, más de 2 años, hay supervivientes hasta en un 30%. Esto pues definitivamente no lo veíamos antes. Otro combo fue el de durvalumab más tremelimumab, en el que también observamos mayores tasas de respuesta, y es el estudio que tiene el seguimiento a más largo plazo, y podemos ver cómo a 48, incluso 60 meses de seguimiento, hasta un 20% de los pacientes que reciben inmunoterapia están vivos. Finalmente, más recientemente conocimos los resultados del estudio en el que se combinó nivolumab más ipilimumab y replicamos estos resultados, tasas de respuesta de hasta un 36% y mejor sobrevida para los pacientes. Lo importante no solamente es que tengan más sobrevida, es que logran mantener buena calidad de vida, y hay algunos pacientes que logran tan buenas respuestas que los podemos llevar a cirugía. Algunos ejemplos: primero, este caso que se trató en el 2018, antes de que tuviéramos inmunoterapia, un carcinoma hepatocelular recurrente que tenía un alfa-feto en 700, recibe sorafenib por 3 meses, mala tolerancia, mucha toxicidad, decide suspenderlo y finalmente progresa y tiene una sobrevida de solamente 12 meses. Unos años después, en el 2021, se presenta este paciente de 66 años que tenía un carcinoma hepatocelular Barcelona C con invasión macrovascular, enfermedad metastásica y unos niveles de alfa-feto de más de 4000. Le dimos 52 ciclos de inmunoterapia con muy buena tolerancia, alcanzó alfa-feto en 4, la respuesta tuvo prácticamente respuesta completa por mRECIST, y por diferentes factores ajenos al paciente y no de toxicidad se suspendió el tratamiento en noviembre del 2023 y desde entonces está en vigilancia, sin enfermedad, con un buen estado funcional y tiene ahora una sobrevida de 54 meses. Finalmente, este caso de un paciente que se presentó con una lesión de casi 30 centímetros, que recibió también inmunoterapia con 12 ciclos y después tuvo una muy buena respuesta. Lo llevamos a cirugía y lo que encontramos es que había pura necrosis, tuvo respuesta patológica completa. Entonces, este paciente que de plano estaba condenado a no tener ningún tratamiento si se hubiera tratado hace 7 años, logró una respuesta patológica completa y ahora tiene una sobrevida de más de 4 años. Para concluir, en carcinoma hepatocelular, los combos de inmunoterapia representan la primera línea recomendada de enfermedad irresecable o avanzada. Como pueden ver, prolonga la supervivencia, aumentan la respuesta y abren la ventana de oportunidad para resecciones, incluso posiblemente más en un futuro no lejano, trasplante. En neoplasias hepáticas de la vía biliar es mandatorio siempre realizar análisis molecular. Existen terapias blanco dirigidas que pueden mejorar los desenlaces y la combinación de quimio más inmuno es un estándar de tratamiento en enfermedad avanzada o irresecable. Y algo que siempre decimos, el manejo multidisciplinario es clave. Siempre hay que estar revisando si nuestro paciente ya podría ser candidato a una cirugía. Y pues muchas gracias. Solo les recuerdo que en octubre también se conmemora el Día Internacional del Cáncer de Hígado. Gracias. Chima. Muchas gracias, doctora Meneses. Vamos a tener una breve tiempo de preguntas y respuestas al final de la sesión. Yo voy a continuar hablando sobre tratamientos regionales en neoplasias hepáticas y dando un énfasis en la estrategia de tratamiento que a nuestro grupo nos interesa bastante en términos de tratamiento regional, que es el uso de la bomba de quimioterapia intraarterial. Por supuesto, quiero aclarar que esta plática de terapias regionales en realidad puede ser dada por muchos otros especialistas. En la actualidad sabemos que hay una gran cantidad de herramientas de tratamiento regional más allá de la cirugía, junto con la bomba, con el uso de embolización, radioembolización y por supuesto
el papel de la radioterapia cada vez es mucho más prevalente en el control de diversos tipos de neoplasias hepáticas, y creo que esto sirve mucho porque los pacientes pueden utilizar varias estrategias y una no se contrapone con la otra, incluso en ocasiones pueden ser complementarias. La quimioterapia intraarterial hepática no es una terapia innovadora, en realidad es algo que existe desde mediados del siglo XX, y conforme ha ido avanzando la tecnología, pues también ha ido perfeccionándose y refinándose la forma en cómo esta terapia se administra en la actualidad, siendo su justificación principal pues que el dar la quimioterapia directo a la arteria hepática permite dar dosis altas de quimioterapia con menor toxicidad sistémica, y esto es usualmente en pacientes que tienen enfermedad confinada al hígado o donde el hígado suele ser el primer sitio de diseminación de metástasis. Y hay que recordar que en muchas ocasiones tanto metástasis como tumores primarios son primordialmente irrigados por el sistema arterial hepático. La droga que tradicionalmente se ha dado en la quimio intraarterial hepático es la fluoxuridina, que es un antimetabolito que interfiere en la síntesis de DNA y que tiene como característica que su metabolismo es totalmente hepático, lo cual permite que el administrar esta quimioterapia de forma intraarterial, la biodisponibilidad del fármaco es 400 veces más alta que si lo diéramos de forma sistémica. Esto, pues, hasta ahorita no se ha encontrado un fármaco que tenga una mejor característica de farmacocinética y farmacodinámica que supera la fluoxuridina, pero pues sin duda es una de las cosas que en un futuro pueden explorarse como parte de la quimioterapia intraarterial. Anteriormente era un fármaco barato porque ya no tiene patente. Sin embargo, ahora que ha aumentado el acceso de esta terapia en muchos hospitales en Estados Unidos, pues dado que hay solo una sola empresa en Estados Unidos produciendo la fluoxuridina, ha aumentado el costo de forma importante de este fármaco. La técnica para colocar la bomba requiere una laparotomía y disecar la arteria gastrodenal. También se debe de hacer una colecistectomía, ya que la perfusión del fármaco es en el sistema arterial y esto puede dañar tanto a la vía biliar como a la vesícula, y esto puede generar una colecistitis química, por lo cual se tiene que hacer una disección amplia no sé cómo se podrá pasar el video. Ahí está. Se tiene que hacer una disección extensa del sistema arterial hepático. Hay que disecar prácticamente 1,5 centímetros proximal y distal a la confluencia de la gastrodenal con la arteria hepática. Se tiene que ligar la arteria gastrodenal distal y se coloca este catéter de diseño intraarterial, fijando el catéter en estas muescas que tiene la punta a la arteria gastrodenal. Es muy importante que quede justo en la confluencia de la gastrodenal con la hepática para que no se formen pseudoneurismas en la gastrodenal o que pueda existir una trombosis de la arteria. Una vez hecha esta disección, se tiene que hacer un análisis, un estudio de la perfusión hepática. Se inyecta azul de metileno en el reservorio de la bomba. Con esto podemos ver que perfunda de forma adecuada ambos lados del hígado, y también vemos que no hay una perfusión extrahepática hacia la curvatura menor o hacia el páncreas, que es una cosa que puede generar complicación importante después de la administración de la quimio intraarterial, como enfermedad ulcerosa en el estómago y pancreatitis aguda. Este es un caso donde la perfusión la hicimos aquí con verde indocianina. No había disponible en ese momento azul de metileno. Este fue un caso de una bomba colocada de forma adyuvante, o sea, después de una hepatectomía derecha extendida, y es otra de las estrategias que se pueden utilizar para ver que la perfusión hepática sea adecuada antes de iniciar la administración de los fármacos. Este es el resultado del procedimiento. Se deja un reservorio subcutáneo con el cual, a través de un dispositivo inalámbrico, se puede ajustar y definir la dosis de administración de la velocidad a la cual la bomba va a administrar la quimioterapia. En la actualidad hay bastantes estudios llevándose a cabo. Este es un ensayo que ya terminó reclutamiento, fase 3 en Holanda, donde curiosamente en Holanda es un país donde no se administra quimioterapia perioperatoria en enfermedad resecable por metástasis de cáncer colorectal, de manera que no es un estándar de tratamiento, y ha sido el sitio ideal para poder estudiar el efecto de la quimio intraarterial comparado únicamente con la resección, sin el confusor del uso de la quimioterapia sistémica, que no se administra en Holanda, y esto lo están estudiando en pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia, un score de Fong de menos de 2. Y el desenlace principal pues va a ser el impacto que tenga en la supervivencia general el uso de la quimioterapia intraarterial adyuvante.
Este es otro estudio realizándose en la actualidad en Noruega, donde se van a comparar 3 brazos de quimioterapia sistémica, comparando trasplante contra quimio intraarterial hepática y contra la quimiosistémica en metástasis de cáncer colorectal, ahora que hay pues bastante evidencia de que el trasplante pueda tener un papel en la enfermedad irresecable. Quizá en las neoplasias primarias del hígado donde más impacto está teniendo la bomba y es más prometedor es en los colangiocarcinomas intrahepáticos. Este es un estudio fase 2 multicéntrico liderado por el doctor Yarnagin del Memorial Sloan Kettering, donde ellos al administrar la quimio intraarterial en colangiocarcinomas intrahepáticos irresecables vieron una respuesta radiográfica del 58% con 84% de control de la enfermedad y una mediana de supervivencia de 25 meses. Nosotros aquí en México ya hemos tratado algunos casos de colangio intrahepático. Este es un caso tratado en nutrición, donde después de la quimio intraarterial, en un paciente de 33 años hubo una disminución de prácticamente el 25% del tamaño tumoral, de manera que posterior al uso de la quimio intraarterial, el doctor Vilatova pudo hacerle una hepatectomía derecha extendida y el paciente pues logró tener 36 meses de supervivencia, que es un efecto importante y muy diferente a lo que hubiera tenido únicamente con la quimiosistémica estándar, que es aproximadamente de 11 meses. Una de las justificaciones para no hacer el tratamiento de quimio intraarterial, que es muy sonada en el gremio médico, es que es una estrategia de tratamiento que solo se podía hacer en el Hospital Memorial de Nueva York. Y en realidad todos estos son los centros que actualmente están haciendo esta terapia en Estados Unidos. Actualmente son más de 20 centros, todos ellos centros nacionales de cáncer. Y esto pues es un ejemplo de que es una terapia que ha persistido, ha superado la prueba del tiempo y actualmente hay mucho interés en todo el gremio oncológico en Estados Unidos por desarrollar esta terapia y se ha logrado en la actualidad hacer un consorcio que permite pues publicar respecto a la forma de hacer este tratamiento y actualmente ya hay un ensayo clínico reclutando pacientes para enfermedad irresecable abierto apoyado por el SWOG y que va a dar luz sobre el efecto de esta estrategia de tratamiento de enfermedad por metástasis colorectal irresecable. Este trabajo son algunas de las barreras para iniciar un programa y creemos nosotros que la principal pues es el que exista un cirujano, un oncólogo médico interesado y con entrenamiento para administrar esta terapia y por supuesto tener la droga y los dispositivos de administración como son el catéter y la bomba y también aspectos regulatorios para que esto pueda ser pues una estrategia de tratamiento que tenga registro y que sea de forma adecuada en cada país donde se esté interesado en desarrollar. Actualmente las guías de la NCCN recomiendan el uso de la quimio intraarterial como una recomendación 2B en contexto adyuvante y en centros donde hay un oncólogo médico y hay un cirujano que están interesados y tienen experiencia en la realización de este procedimiento. Y quizá todos estos tratamientos regionales como el trasplante y como el uso de la bomba, particularmente en las mets colorectales, están en esta línea, en esta zona gris que describe el doctor Zoreide, donde tenemos un pool enorme, un denominador muy grande de pacientes donde probablemente no van a ser útiles porque van a tener enfermedad muy avanzada, altamente agresiva y donde la quimioterapia sistémica sin duda va a ser el tratamiento de elección. Y tampoco en este grupo de pacientes que no es tan frecuente, donde el tratamiento pues no tendrá que ser algo tan complejo como un trasplante o como el uso de la bomba y podrán tratarse con resección o con ablación. Y para llegar a este tratamiento, pues en muchos casos los pacientes requieren ser evaluados no solo por un oncólogo médico, sino por un equipo multidisciplinario que incluya un cirujano de hígado que tenga experiencia en saber si un paciente es candidato para ir a resección de inicio o no lo es. En conclusión, la terapia por quimio intraarterial es una alternativa real que ha superado la prueba del tiempo en Estados Unidos y actualmente hay pues mucho más realización de esta terapia en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Tiene una tasa de respuesta y supervivencia favorables, particularmente en colangio intrahepático y en metástasis cáncer colorectal, y su implementación y acceso en Latinoamérica todavía es un reto. Actualmente solo en México hay un equipo interesado y que ha realizado estos tratamientos. Nuestro equipo lo llevamos más o menos unos 13 casos, pero sin duda requiere pues de mucho trabajo, tanto público y privado, para poder tener los dispositivos y tener el fármaco disponible. Tiene menos toxicidad sistémica y actualmente pues hay una gran cantidad de ensayos clínicos
relevantes llevándose a cabo, que creo que va a dar mucha luz sobre la indicación precisa de este tratamiento en los diferentes tumores del hígado. Muchas gracias. Vamos a continuar en la siguiente plática sobre el papel del trasplante hepático en neoplasias hepáticas y quiero presentar al doctor Mario Villen Tobar, jefe de trasplantes del Instituto Nacional de Nutrición. Gracias. Sí. Sí. Listo. Buenas tardes, pues muchas gracias por la amable invitación del doctor Domínguez. Es un gusto para mí poderles platicar en los siguientes minutos de cuál es el papel del trasplante hepático en este tipo de tumores. Y pues es un concepto relativamente nuevo, es el de oncotrasplantes, porque la mayoría de los casos cuando existe un problema oncológico, el trasplante por el requerimiento de inmunosupresión, pues se descarta o se pospone. En el caso de trasplante hepático, desde sus inicios, de los primeros trasplantes del doctor Thomas Starzl, que es considerado como el padre del trasplante hepático y del trasplante de órganos sólidos, hablaba de que pues, los primeros pacientes no fueron exitosos y eran los únicos que le dejaban trasplantar: hepatomas, carcinoma de células ductales, metástasis colorectales. Entonces, desde el inicio del trasplante hepático se ha intentado este tipo de procedimientos. Claro que eran porque pues, eran medidas desesperadas, y fue hasta el 96 que apareció este escrito del doctor Mazzaferro, donde demostraba que si se cumplían con ciertos criterios del carcinoma hepatocelular, iba a existir una supervivencia lo suficientemente buena, igual que en otros casos, o inclusive mejor, y con una recurrencia muy baja. Y es aquí donde empieza a aparecer el trasplante hepático en carcinoma hepatocelular. Con el paso de los años, se han extendido estos criterios, que los criterios eran 3 lesiones, ninguna mayor de 3 centímetros o una lesión máximo de 5 centímetros. Y lo que ha ocurrido con el paso del tiempo es que se han extendido el tamaño de la lesión, el número de lesiones y, de manera más importante, la aparición de la alfa-fetoproteína. Ustedes pueden ver aquí cómo en Estados Unidos ahora se considera casi lo que conocemos como los criterios de San Francisco, son un mayor número de lesiones o un tamaño mayor, inclusive hasta llegar a 8 centímetros, no pasando de ese tamaño. E inclusive hay un protocolo que se está llevando en una región, que es la región 5 de Estados Unidos, donde le llaman los all comers, no importa el tamaño ni el número de lesiones, siempre y cuando tenga una estabilidad de la enfermedad o responda, regrese a criterios de Milán y podamos esperar 6 meses. Estos pacientes con una alfa-fetoproteína menor de 1000 van a poder llevarse a trasplantes con los mismos resultados que existían con los criterios de Milán. Entonces, el carcinoma hepatocelular es un caso claro, y ahora, como nos mencionaba la doctora Meneses, con la aparición de la inmunoterapia, pues también hemos explorado lo que es el trasplante con pacientes que antes hubiera sido prohibitivo. Y estos son los tipos de tumores que podemos trasplantar, no solamente primarios de hígado, sino también metastásicos, tanto neuroendocrinos como más recientemente cáncer colorectal. Y el resultado pues tiene que dar un mínimo indispensable, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es el concepto de oncotrasplantes? Pues es un concepto que involucra la participación del oncólogo, de medicina de trasplante y cirugía del trasplante, entendiendo que estos casos, en la mayoría de ellos, la cirugía es la piedra angular, y entonces si conseguimos hacer una resección total, pues el beneficio va a estar presente, y la hepatectomía total para hacer el trasplante pues es la resección más radical que hay. En algunas ocasiones hay tumores que van a aparecer, como el carcinoma hepatocelular, inclusive en hígado con cirrosis. Entonces, además de curar la enfermedad de base, estamos quitando la tumoración. Y obviamente esto viene de la mano de una mejora tan importante como ya nos mostraron en la quimioterapia, la inmunoterapia y también en la inmunosupresión.
Claro que esto no es para todos los pacientes y que debemos de seleccionarlos muy bien. Como les mencionaba al principio, los criterios de Milán, criterios de San Francisco y ahora los All Comers, pues son los criterios que se usan para el carcinoma hepatocelular, con un tiempo de espera, con tratamientos locorregionales y a veces con quimio e inmunoterapia. Y ustedes pueden ver también como el colangiocarcinoma ilear son los criterios de la Mayo, el intrahepático los de Toronto o Memorial, el hemangioendotelioma son los criterios europeos, el neuroendocrino de Milán también por Mazzaferro y los criterios de Oslo para metástasis colorectales. Todos ellos llevan criterios muy específicos que por el tiempo de la plática no podría hablar de cada uno de ellos, pero sí que conozcan que se les puede dar terapia locorregional y que se pide un tiempo de espera para tratar de determinar y que se decante cuál es la agresividad del tumor. Ahora, en Estados Unidos ya se determinó con carcinoma hepatocelular cuando trataron de extender los criterios y decían, bueno, este estudio de Volk medía que si los pacientes no sobreviven a 5 años un 50 o 60%, se afectará a alguien más en la lista de espera, porque desafortunadamente pues, no hay órganos para todos y entonces se tiene que buscar el beneficio del paciente que evidentemente va a estar ahí, pero si no se cumple con una supervivencia de 5 años, pues también probablemente estemos afectando a otro paciente con otras indicaciones que no va a llegar a recibir un injerto. Todo esto se modificaría de manera muy radical y el papel del donador vivo está ahí, el trasplante hepático con donador vivo entre adultos. Y más recientemente también han aparecido publicaciones ya, no sé si las han visto, de trasplantes, genotrasplantes con injertos renales, que probablemente también esto aparezca en los próximos años con injertos hepáticos. Esta es la experiencia que tenemos en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y evidentemente pues el trasplante por un padecimiento oncológico que más realizamos es el carcinoma hepatocelular, pero pues también pueden ver cómo hay algunos como tenemos 2 con radioinmuno, tenemos un colangiocarcinoma intrahepático y hepatocarcinoma, estos aparecieron en el explante, colangiocarcinoma ilear, neuroendocrino, hemangioendotelioma y metástasis colorectales. Prácticamente pues hemos abarcado todas las posibilidades con buenos resultados. La supervivencia que tenemos en el carcinoma hepatocelular la pueden ver aquí con una supervivencia a 5 años del 85% y esta es muy buena. Creemos que podemos empujar todavía un poquito más y no quedarnos con los criterios de Milán. Son pocos los que metemos con criterios de San Francisco, pero ahora ya hemos metido algunos como All Comers y seguramente a lo mejor disminuye un poco la supervivencia, pero no debe de afectar. Este es un caso también que trasplantamos con un colangiocarcinoma ilear que no era resecable. La paciente se fue a la clínica Mayo, lo consideraron como irresecable también. Se le hizo el protocolo específico para este tipo de pacientes y ella decidió también, además de estar enlistada ahí, regresar a México y pues trasplantarse donde apareciera primero. Se pudo trasplantar aquí en nuestro país y lleva 6 años sin recurrencia, va a cumplir 7 años sin recurrencia de la enfermedad y con buena supervivencia. Estos son los resultados del grupo de la Clínica Mayo, donde pueden ver que si se considera a todos los pacientes, o sea, es con intención de tratamiento, pues se acerca, si llegamos al 50% y inclusive a 10 años, pues está cerca del 50%. Y si ya vamos con los pacientes que se trasplantaron, pues esta supervivencia todavía es mucho mejor, cercana al 70%. También está el grupo de Toronto, donde hablan que si hay una sola lesión para un colangiocarcinoma intrahepático, la supervivencia a 5 años es del 65%, con una recurrencia de este mismo periodo de tiempo del 18%, pero si este tumor es mayor a ese tamaño, pues entonces ya la supervivencia cae a 45% con una recurrencia muy alta. Entonces, para el colangio intrahepático menor de 2 centímetros podría ir a trasplante. Y el grupo de Houston, con el doctor Gobrial, pues también empezaron a tratar 21 pacientes, le dieron quimio neoadyuvante por 6 meses, solo 6 respondieron, se selecciona mucho esto, pero su supervivencia a 5 años fue del 85%. Y ustedes pueden ver cómo la tumoración que presentaba al inicio del tratamiento pues eran
tumoraciones que hubieran sido prohibitivas o no se podrían considerar para el trasplante. En el tumor neuroendocrino también hay que recordar que sin tratamiento la supervivencia es muy baja, aunque tiene una evolución indolente, y hay que tratar de buscar los criterios que no sean de mal pronóstico. Si los seleccionamos muy bien, estos pacientes pueden tener el beneficio del trasplante a 5 años, pero principalmente a 10 años se ve una diferencia muy importante en los que se trasplantaron contra los que no se trasplantaron. Por lo tanto, en los tumores metastásicos y específicamente del neuroendocrino, pareciera que la mejor opción es esperar un poco a que se manifiesten la enfermedad metastásica, sabiendo si va a responder o no al tratamiento. Se da terapia que lo controla y en este momento es cuando se debe de dar el trasplante, no antes ni después, porque ya después va a progresar a una mortalidad. Entonces, estos pacientes, si se trasplantan en buen momento, pueden tener muy buena respuesta. Aquí tenemos un caso también que trasplantamos en el 2011, lleva 14 años después del trasplante y era un tumor metastásico. Esta es la casuística que hay en Europa, con 59 pacientes en 32 centros, no es tan común, pero pueden ver que la supervivencia también a 5 años es del 78%, inclusive con enfermedad extrahepática no había diferencia significativa. De cáncer colorectal, pues es un escenario similar. Los pacientes que no son candidatos a una resección tienen una supervivencia muy baja, y los pacientes que se empezaron a trasplantar en el 2013 tenían una sobrevida a 5 años del 60%. Cuando se comparó 21 pacientes con trasplante contra un estudio de pura quimioterapia, pues vieron que los pacientes que se habían metido al trasplante tenían una supervivencia muy buena, arriba de ese 50% que buscamos a 5 años, y con quimioterapia, pues ninguno había llegado vivo a 5 años. Por lo tanto, también hay un papel para este tipo de tumores. Esta diapositiva está muy cargada, pero es para que vean todos los criterios que piden para que puedan llegar, y no es para todos, pero este es el CK2, lo extendieron a más pacientes con un seguimiento más largo, y aquí pueden ver cómo la supervivencia también es muy buena, aunque tienen una supervivencia libre de enfermedad muy baja. Va a recurrir el tumor, igual que en el neuroendocrino, pero es como resetear el sistema para darle más tiempo de supervivencia a estos pacientes. Y por último, ya se hablaron de estos inhibidores de punto de control. Había cierta preocupación cuando se utilizan pacientes con trasplante por el riesgo de un rechazo, que la clínica Mayo reportó 2 de 7 rechazos importantes, y Munker también 3 rechazos letales en 14 pacientes. Lo que se vio es que hay que tener un tiempo de espera de la vida media de la inmunoterapia, 3 vidas medias, para evitar que aparezcan estos problemas, no trasplantar en algunos casos de, obviamente, enfermedades autoinmunes. Pero si se cumple esto, los resultados también han sido muy buenos. Este es un caso que trasplantamos ahí en nuestra institución, que era una lesión muy grande, ya había tenido una resección derecha. Esta gran tumoración afectaba las suprahepáticas, teníamos una en el caudado y otra en el segmento 3, lo cual pues lo volvía irresecable, y hace pocos años este paciente hubiera ido a tratamiento paliativo. Era hígado no cirrótico, se le empezaron a dar ciclos de atezo-beva, tuvo una respuesta bastante buena, estuvo 30 ciclos, nos resistimos un poco para trasplantar a esta paciente, pero pues al final se mantuvo, se le dio radio también, presentó estabilidad de la enfermedad por 6 meses, la llevamos a trasplante. Esto fue hace un año, aquí se puede ver la cava. Esta es la lesión que abarcaba las suprahepáticas y no era posible realizar una resección. Se realizó el trasplante y la paciente llevó un año con buena evolución, sin recurrencia de la enfermedad, y en el explante se encontró respuesta patológica completa, que esa es otra cosa muy importante en este nuevo tipo de tratamientos. Y de nuestra experiencia, como les mencionaba, sacando al carcinoma hepatocelular con criterios de Milán, pues estos son los que hemos realizado. Tenemos una paciente que tuvo una supervivencia de 10 meses. Pensamos que más bien era un angiosarcoma más que un hemangioendotelioma, pero pues el resto de pacientes que tenemos han tenido una supervivencia bastante buena, y
pensamos que está justificado el realizar este tipo de procedimientos cuando se seleccionan de manera adecuada. En conclusión, pues el concepto de oncotrasplantes evoluciona rápidamente y van apareciendo nuevas indicaciones. Es un manejo multidisciplinario entre oncólogos y médicos dedicados al trasplante, tanto de la parte médica como quirúrgica. Hay que buscar el beneficio individual, pero también el beneficio común, buscando una supervivencia mínima indispensable. Tiene indicaciones claras y otras indicaciones, pues claras como el hepatocarcinoma, como el colangio ilear, pero otras siguen siendo considerándose experimentales y a lo mejor todavía debemos de considerar solo en proyectos de investigación multicéntricos. Muchas gracias. Para terminar, el doctor Alejandro Ramírez del Val, cirujano de HPV y de trasplantes, nos va a presentar una plática sobre innovación en cirugía de hígado. El doctor Ramírez entrenó en el Hospital de Nutrición como cirujano e hizo trasplantes y HPV en la Universidad de Oxford. Bienvenido, doctor. Aquí está el... Sí. Sí, gustas ponerlo aquí. Ah, ok. Listo. Pues ya para terminar los últimos minutos, muchas gracias al doctor Ismael Domínguez de la Sociedad por la invitación. Yo les voy a platicar un poquito sobre innovaciones en la cirugía hepática, entonces va a ser un poco más técnico y a lo mejor un poco más entretenido porque va a haber algo de videos, no tengo ningún conflicto de interés. Y a manera de introducción, esto es lo que actualmente se debe de esperar en la cirugía hepática, que tengamos una mortalidad reportada entre el 0 y el 3% de estas series, de las 23 series que reportan esta mortalidad, 21 de ellas reportan una mortalidad del 0%. Entonces, esto habla cómo la cirugía hepática ha pasado de ser una cirugía que es mórbida, que tiene una alta tasa de mortalidad, a una cirugía realmente en la que el paciente se puede ir igual de rápido que una colecistectomía. Y ahorita vamos a ver un poco más acerca de eso. Obviamente estos son los centros que más cirugía hepática hacen, son asiáticos y de ellos pues, son los que más experiencia tienen en cirugía laparoscópica. La tasa de conversión para la cirugía laparoscópica no debe ser de más del 15%. Y entonces vamos a tomar esto como el benchmark o como nuestro estándar para la cirugía. Esto, como les decía, no era así, ¿no? Entonces vemos como en la década de los 70s y los 80s un sangrado excesivo e infecciones perioperatorias nos llevaron a una mortalidad del 30% con una morbilidad de más del 70%. Realmente era prohibitivo hacer una cirugía hepática. En la década de los 90s, con la maniobra de Pringle, esto disminuyó la mortalidad del 15% y la mortalidad del 40%. La razón por la que la maniobra de Pringle hizo esto es porque disminuía el sangrado de manera considerable. Y entonces voy a tocar uno de estos puntos de forma paulatina. Pero bueno, esto es un estudio prospectivo actualizado que se acaba de publicar en el 2022, en el que se comparan no solo hígados sanos, sino también hígados cirróticos, y vemos cómo el tiempo de pinzamiento de Pringle intermitente de 15 minutos contra 25 minutos realmente no tuvo una diferencia en una cohorte similar demográficamente en cuestiones de pico de transaminasas, en bilis totales, INR, e inclusive en producción de citocinas proinflamatorias que a veces se asocian a un estado postoperatorio desfavorable, ¿no? Como es la PCR, la interleucina 6. Lo que sí vieron es que si hacemos un Pringle de 25 minutos en lugar de un Pringle de 15 minutos, completamos la transección hepática con un menor número de ciclos de pinzamiento, un sangrado menor durante la transección hepática y también la transección va a ser mucho más rápida. Entonces, esto es favorable y no hay diferencia. Entonces, a veces el anestesiólogo se asusta cuando vemos que vamos a hacer un pinzamiento de 25 minutos y quieren que no lo hagamos y realmente no hay diferencia para el paciente. Y esta es la manera en la que lo hacemos, por lo menos en la cirugía laparoscópica, en la que colocamos detrás del ligamento patoduodonal, colocamos una sonda Nelaton de 16 French y la pasamos a través del orificio de salida. Y entonces cuando hacemos el pinzamiento, ustedes ven como la transección del parénquima es prácticamente sin sangre. O sea, realmente no hay sangrado. Estos pacientes, estos casos sangran 100, 150 mililitros a lo mucho. Cuando quitamos el pinzamiento, vemos como no hay flujo de sangre de todas maneras. Y entonces vemos que esta innovación del Pringle realmente fue algo muy favorable. Ahora, en la década de los 2000, lo que hizo un cambio en la morbimortalidad fue cuestiones de imagen.
teníamos acceso a la tomografía. Con la tomografía podíamos hacer una volumetría, podíamos planear de una mejor manera las resecciones hepáticas, ver cuál era nuestro remanente hepático y de esta manera pues asegurar que el paciente no tenga una falla postoperatoria. Pero a mi parecer lo que más le dio una ventana favorable es el uso del ultrasonido transoperatorio, que creo yo que no solo es esencial, sino se debe hacer en el 100% de los casos. De lo contrario, no es una cirugía segura. Entonces, esto es lo que hacemos más o menos en un ultrasonido, o cómo hacemos un ultrasonido transoperatorio. Esta es una hepatectomía derecha posterior en la que estamos disecando el pedículo derecho posterior, y una vez que disecamos la aorta, y lo que quiero que vean aquí ustedes con la cirugía hepática laparoscópica es pues realmente la visión que tenemos, ¿no? Podemos ver aquí la vena cava, el lóbulo caudado, y podemos disecar las estructuras con una visión mucho mejor que en la cirugía abierta y tener una mucho mejor exposición. Aquí lo que estamos haciendo es pasando una sonda Nelaton a través de la vena hepática media y la vena hepática derecha para hacer una maniobra de hanging y con esto tener una delimitación adecuada de dónde vamos a hacer nuestra transección. Aquí pinzamos la vena porta con un bulldog y entonces, además de que vemos la marcación isquémica, que es muy evidente, lo que hacemos es un ultrasonido. Y entonces usamos una marcación guiada por ultrasonido. Anteriormente solamente veíamos de dónde se ponía isquémico y ahí era donde cortábamos. Ahora lo que hacemos es marcamos la cápsula con el cauterio y hacemos una sombra acústica, y entonces eso nos permite caer específicamente en el lugar en el que queremos, en un plano relativamente avascular, y esto nos permite hacer pues, una cirugía segura, preservadora de parénquima, que realmente tiene poco sangrado. Entonces, ahorita combinamos estas dos estrategias en las que hacemos la maniobra de Pringle y hacemos una resección guiada con ultrasonido, en la que hacemos una transección con una queliclasia o con una clamp crush con el armónico, y como vimos en el video pasado, vemos cómo no hay sangrado. Aquí vemos con el ultrasonido que nuestra vena hepática media esté del lado derecho frente a ustedes y que la tumoración esté del lado izquierdo y que tengamos márgenes adecuados. Y entonces logramos una cirugía que es oncológicamente efectiva, que no tiene sangrado, y entonces tenemos estas ventajas, por ejemplo, como hacer una colangiografía blanca con propofol, y si no hay fuga a través del parénquima no dejamos drenaje. Entonces estos pacientes se terminan yendo rápido a su casa, no más de 4 días, 5 días a lo mucho en resecciones mayores, y resecciones menores realmente son como una colecistectomía que se pueden ir el mismo día. Y entonces me lleva a mi siguiente punto. Entre el 2010 y el 2015, la cirugía preservadora de parénquima llevó a una mortalidad del 5% y una morbilidad todavía menor, entre el 20 y el 30%. Y ese es un estudio pues muy grande, el Memorial, que se publicó justamente en el 2015, que es cuando empieza a tener auge la cirugía preservadora de parénquima, y vemos cómo la mortalidad disminuye el 5%, la morbilidad disminuye desde un 43 a 22%, y de igual manera vemos cómo anteriormente hacíamos muchas cirugías mayores, ¿no? Hacemos hepatectomías derechas, izquierdas, 3 segmentectomías, y con todo esto disminuimos a más de la mitad hacer solamente resecciones en cuña, ¿no? Entonces, múltiples resecciones resultó ser oncológicamente efectivo y mejor para los pacientes. Y entonces, combinando nuevamente todo lo que habíamos hablado de la maniobra de Pringle, el ultrasonido, entonces vemos este paciente es alguien que se le hizo una resección anterior ultra baja, vemos como el estómago está completamente adherido a la pared anterior, y a pesar de eso podemos hacer cirugía hepática laparoscópica, hacemos un rastreo con ultrasonido, vemos que no haya ninguna otra lesión más que aquella que sea la que queremos resecar, y entonces encontramos esta lesión que es la que veíamos en la imagen, y con medio ultrasonido podemos marcar los límites de esta lesión, obteniendo un margen de por lo menos 1 centímetro. Entonces, con esto hacemos una cirugía efectiva, segura y oncológica, en el que ya no tenemos que quitar un segmento completamente de manera anatómica, ya no tiene que ser abierta, puede ser laparoscópica, y estos son los casos en los que el paciente se va el mismo día, porque no es diferente a una cirugía, a una colecistectomía. Son de igual manera 4 puertos, los puertos se infiltran. Verificamos al momento de la colecistectomía, hacemos una colangiografía blanca con propofol, vemos que no haya fuga de bilis, y si no hay fuga de bilis, no dejamos drenaje. Entonces el paciente no requiere mayor recuperación. Es un paciente que se va el mismo día, después de una resección que es pues, de tamaño considerable, ¿no? Prácticamente quitamos todo el segmento, todo el segmento 5 y parte del 6. El paciente se va ese mismo día o al siguiente. Entonces, el presente o lo actual que está, digo, esto ya lo hemos visto a lo largo de estos videos, pero lo nuevo, lo que disminuye la mortalidad realmente a todo esto y la morbilidad, pues es la cirugía de mínima invasión, ¿no? Que hagamos esta cirugía de forma laparoscópica o de forma robótica. Entonces, la mortalidad que les presenté en la diapositiva inicial
son de series de cirugía laparoscópica, no de cirugía abierta, en la que la mortalidad está reportada entre 0 y 3% y la morbilidad promedio es del 15%. Entonces aquí les voy a platicar un caso clínico para que vean la magnitud de casos que podemos hacer con esta técnica. Es una mujer de 31 años de edad que empezó en agosto del 2023 con diarrea, sangrado de tubo digestivo. Le hacen un ultrasonido abdominal por dolor abdominal y ven que tiene un tumor hepático. Le complementa con una tomografía y ven que además de eso, pues obviamente parece ser una metástasis por cáncer colorectal. Le hacen una coloroscopía y tiene una neoplasia a 20 centímetros del margen anal. Le hacen una biopsia, ven un Carras mutado y le hacen una resección anterior baja abierta el 28 de enero del 2024. El antígeno carcinoembrionario después de la resección anterior baja era de 3.920, el CA19-9, el antígeno carcinoembrionario de más de 10.000, y estas son las pruebas de funcionamiento hepático que, como ustedes pueden ver, realmente son prácticamente dentro de rangos normales. Esta es la tomografía que tenía justo después de la lesión, y esta es una metástasis que abarca todo el lóbulo hepático derecho o múltiples lesiones, pues que son tantas que realmente termina siendo una sola y termina midiendo, es una lesión que mide 16 centímetros y abarca todo el lóbulo hepático derecho. Entonces, esta es la fase arterial y lo que quiero que vean con esto es que hay colaterales que vienen de la rama hepática izquierda hacia el tumor. Y entonces esto es importante tomar en cuenta porque el momento, y ustedes lo van a ver en la cirugía o en el video que les voy a enseñar, que el momento de ligar todas las estructuras vasculares, la arteria y la porta, realmente el hígado derecho sigue con perfusión y esto es por las colaterales intrahepáticas que tiene. Entonces, a este paciente se le dio quimioterapia con fulfir y bevacizumab y después de 4 ciclos vemos que el antígeno carcinoembrionario y el CA19-9 bajaron considerablemente. Y entonces vemos que el paciente o la paciente, tuvo una respuesta parcial según criterios de RECIST. Y entonces, con esto decidimos darle 2 ciclos más, vemos cómo los antígenos todavía bajaron un poco más y entonces la llevamos a cirugía. Y esta es la cirugía de esta paciente en la que primero, al ser un tumor obviamente de 16 centímetros, es un hígado que difícilmente vamos a poder manipular. Entonces, lo primero que hacemos es pasar la sonda Nelaton atrás del ligamento patoneal para tener control del pedículo. Movilizamos el hígado izquierdo para poder exponer las venas hepáticas, como aquí lo vemos. Y entonces, poder movilizar en la mayor medida lo posible el hígado. Ustedes pueden ver el hígado cómo se ve, pues grande, pesado. Y después de esto empezamos a disecar el ligamento, las venas pequeñas de la vena cava hacia el lóbulo caudado. Lo hacemos con Hemolox y entonces podemos liberar el ligamento de Macucci. Todas estas venas pequeñitas las ligamos con energía ultrasónica y no hay ningún problema. Las venas grandes con Hemolox o con clips metálicos. Y después de esto ya nos vamos al ligamento, al ligamento patovenal, hacer la disección haciendo o iniciando a través de una colecistectomía. Dejamos el conducto cístico largo para hacer una colangiografía blanca como les había enseñado. Entonces, después de hacer colecistectomía, esto nos da entrada al pedículo derecho y ligamos la arteria hepática derecha y atrás de ella pues está la vena porta, ¿no? Entonces esto lo identificamos, obviamente aquí no lo enseño, pero lo vamos haciendo todo guiado con ultrasonido, en el sentido que pinzamos de manera intermitente con un bulldog y después de que pinzamos las estructuras vemos que no haya flujo al hígado que queremos quitar y que haya flujo o que preservemos el flujo hacia el hígado izquierdo. Aquí lo importante, ustedes pueden ver la magnitud, cómo se ve la vena que va al caudado. Entonces, esta magnificación que tenemos en la cirugía laparoscópica nos permite hacer esta cirugía realmente de manera segura. Aquí, a pesar de que ya está el pedículo ligado, ustedes pueden ver cómo el hígado derecho pues tiene una coloración normal, no es disquémico, y entonces hacerlo guiado con ultrasonidos permite ver dónde está la vena hepática media y entonces poder hacer el plano de transección. Hacemos el Pringle, porque como ven, pues tiene flujo contralateral, y entonces empezamos a hacer la transección utilizando una combinación de queliclasa con armónico y utilizando el CUSA laparoscópico. Entonces nuevamente pueden ver cómo realmente no hay mucho sangrado. En este caso, todas las estructuras vasculares pequeñas las podemos ligar con el armónico y estas estructuras grandes son las que nos van a llevar eventualmente a la vena hepática media y nos van a permitir que sigamos este plano que va a ser nuestro plano correcto para poder hacer una cirugía oncológica, sobre todo en esta paciente en la que el tumor estaba a unos 5 milímetros de la vena hepática media, y entonces teníamos que ser muy precisos al poder identificar la vena hepática media y poderla seguir. Entonces aquí estamos engrapando ya la vena hepática derecha antes de terminar
Y después de esto, pues vemos cómo realmente después de quitar el Pringle no hay sangrado, hacemos nuestra colegiografía blanca y entonces terminamos. La evolución de la paciente fue favorable, se dio de alta al 4.º día y el seguimiento a los 3 meses, este es el abdomen a los 3 meses, vemos la cicatriz de la resección anterior baja y la cicatriz de la cirugía hepática, ¿no? Como los, pues es pues muy mínimamente invasivo. Vemos los marcadores, como el antígeno CA19-9 disminuyó a 4.9 a pesar de haber estado en más de 6,000 y el antígeno carcinogénico a 8.8 cuando estuvo a más de 10,000. Entonces es una paciente que obviamente tiene alto riesgo de recurrencia, ¿no? Por el tamaño de la neoplasia, pero bueno, al momento lleva 6 meses, esta es su última tomografía en la que no se ve recurrencia, tiene una pequeña colección aquí que posiblemente ha hecho un bilioma, pero bueno. Y esto que les quiero enseñar ya para terminar es nada más un estudio comparativo retrospectivo de la serie de japonesa en la que ellos compararon su serie abierta de más de, bueno, casi 3,000 casos y la laparoscópica casi 500, hicieron un pareamiento por puntaje de propensión y realmente vieron que la cirugía laparoscópica pues sangraban menos, se iban más rápido y tenían menos tasa de complicaciones. La mitad de tasa de complicaciones sin diferencia en la supervivencia de los pacientes. Y este es un metaanálisis del 2022 en el que nuevamente se confirma, ¿no?, que los resultados oncológicos son similares. La estancia promedio de estos pacientes es de 3 días, a diferencia como lo veíamos antes. Hay menor sangrado y menor tasa de complicaciones. Pues entonces, a manera de conclusiones, hay varias cosas que nos han llevado desde el 1970 a una cirugía hepática segura. Realmente en el día hoy por hoy la cirugía hepática es segura y los pacientes pueden tener desenlaces favorables. Esto siempre y cuando hagamos una selección adecuada de los pacientes y todos los casos sean sesionados en un equipo multidisciplinario. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramírez. Tenemos tiempo para unas 2 o 3 preguntas, si alguien quisiera participar. Adelante, doctor. Buenas tardes. Antes que nada, los felicito por la excelente presentación y la gran experiencia que están exponiendo. Y les quiero comentar una anécdota. Ahora que he estado enfermo en casa, al revisar unos cajones, me encontré un recorte de periódico de Excelsior, no de novedades, de febrero de 1986, 87, no me acuerdo exactamente, en donde el reportaje es del primer trasplante de hígado que hicieron Héctor Dillis y Héctor Orozco, Héctor Orozco y Héctor Dillis, y en donde yo participé en la recolección del hígado y ellos hicieron el trasplante. Y ahí tengo el recorte del periódico y además en mi casa tengo el refrigerador con el que transportamos ese hígado. Fue el primer trasplante de hígado que se hizo en México y Latinoamérica. Eso fue en 1986. Entonces, pues es muy interesante. Aunque soy urólogo, yo era residente yo participaba en todo lo que era la procuración de órganos y por eso me tocó en suerte tener participar en el trasplante de hígado y también en un trasplante de páncreas. Y algo muy curioso, que también es una anécdota chistosa, es que en ese tiempo estaba el hospital Pemex de aquí del sur, recién estrenado y todavía estaba muy vacío. Y Héctor Dillis y yo nos quedamos atorados entre 2 pisos en el elevador y tuvimos que abrir la puerta y salirnos porque estábamos ahí justamente sacando el hígado, llevándolo en mi refrigerador. Es una anécdota interesante que aún siendo yo urólogo, pues tuve que ver con el trasplante de hígado. Pero pues es una anécdota curiosa
Muchas felicidades y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor, por compartirnos. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a los ponentes por esta excelente presentación y cómo esta cirugía hepática cada vez es menos mórbida, más factible, así como el tratamiento multidisciplinario. Muchas gracias. Wow.